Isabela Ríos corría. Una lluvia fina caía sobre las calles estrechas de Madrid, mientras ella sostenía un paraguas torcido con una mano y una mochila deshilachada con la otra. El uniforme de la cafetería ya se pegaba a su piel, y sus zapatillas, el único par que aún resistía, estaban completamente empapadas. Pero no podía llegar tarde. Otra vez no. Llegó jadeando frente a la puerta de vidrio de la cafetería Don Paco, empujó con el hombro y entró en medio de viento, lluvia y olor a café. Las luces amarillas daban calidez al pequeño local, y el aroma de pan recién horneado mezclado con espresso era casi un abrazo. «Ya era hora, Isa», murmuró Marta, su compañera de trabajo. «El cliente de las 8 ya llegó». Mesa del rincón. Como siempre, Isabela suspiró con cansancio y se recogió el cabello en un moño rápido. Se puso el delantal y tomó la bandeja. El cliente de las 8, siempre el mismo. Elegante, serio, sin una sola sonrisa. Un traje diferente cada mañana, todos impecables. Siempre pedía café negro sin azúcar y nunca apartaba la vista de su celular. Se acercó a la mesa como de costumbre. «Buenos días, señor». ¿Lo de siempre? Sin levantar los ojos, él simplemente asintió con la cabeza. Isabela giró para volver al mostrador, pero con un movimiento impaciente de él, quizá acomodándose el saco, quizá intentando alcanzar algo. Su brazo rozó el de ella. Y entonces, lo improbable ocurrió. La bandeja se volcó. El café caliente cayó directamente sobre el pecho del traje azul marino que él llevaba puesto, salpicando también la mesa y parte del celular. Un silencio mortal se apoderó del local. Isabela se congeló con el rostro en shock. «Dios mío, lo siento, señor, de verdad», balbuceó tomando servilletas con manos temblorosas. Él se levantó lentamente, con el rostro inexpresivo, los ojos oscuros fijos en ella. No gritó, no explotó, pero su voz, tan fría como el hielo, cortó el aire. «Este traje cuesta más que tu sueldo entero del mes». Isabela se detuvo. Las miradas se cruzaron, los de ella, llenos de miedo y vergüenza, los de él, duros, calculadores. «Dije que lo siento. Fue un accidente», murmuró ella, intentando sostener la poca dignidad que le quedaba. Él tomó su abrigo, miró brevemente el desastre y dejó un billete alto sobre la mesa, el doble del precio del café. «Dile a tu gerente que si quiere mantener este lugar funcionando, debería entrenar mejor a sus empleados», dijo antes de salir por la puerta. Isabela sintió arder el rostro. Humillación pura. Miró a Marta, que la observaba en silencio, y luego a la puerta por donde ese hombre imposible acababa de salir. No lo sabía aún, pero ese hombre era Alejandro Cruz, CEO del Grupo Cruz Internacional, un imperio de inversiones con presencia en 3 continentes, y esa no sería la última vez que lo vería. 2 días después, Isabela salía del hospital, donde visitaba a su madre, internada por tercera vez en 2 meses debido a un problema cardíaco crónico, cuando recibió una llamada extraña. «Señorita Ríos, habla Beatriz, asistente del señor Alejandro Cruz. Él desea verla personalmente mañana a las 10 a.m. Enviaremos un coche». Casi se echó a reír. «¿Alejandro Cruz? ¿El hombre del traje arruinado?» «Sí, tiene una propuesta para usted». Personalmente. Isabela dudó. Parecía una broma. Pero a las 9:45 del día siguiente, un coche negro esperaba frente al edificio modesto donde ella vivía. La oficina en lo alto de la Torre Cruz era tan silenciosa como una catedral. Y él estaba allí, detrás de un escritorio de madera oscura, mirando por la ventana como si dominara el mundo. «Llegaste», dijo sin volverse. «Siéntate». Isabela obedeció, desconfiada. «Imagino que te preguntas por qué estás aquí». «Pues, sí».
Lo miró directamente. ¿Vas a despedirme del mundo? Alejandro esbozó una sonrisa fría, casi imperceptible. En realidad, quiero contratarte. Ella frunció el ceño. Soy camarera. Y aclaro que no soy escort, si eso es lo que estás pensando. No es eso, dijo él. Necesito una mujer que finja ser mi novia durante los próximos 6 meses. Por apariencia, estoy cerrando un trato con inversores muy conservadores. Ellos creen en hombres de familia. Isabela soltó una risa incrédula. ¿Quieres pagarme para mentir? Exactamente. Serás muy bien remunerada. 500.000 euros al final del contrato. Todo legal. Sin contacto íntimo. Sin obligaciones. Pero una condición. Sin involucrarse emocionalmente. Isabela guardó silencio. Era una fortuna. Podría pagar todas las deudas médicas de su madre, la cirugía, y empezar una nueva vida. Pero ese hombre parecía hecho de mármol. Guapo, sí. Peligroso, sin duda. ¿Y por qué yo? Porque no me soportas. Eso lo hace más creíble. Ella respiró hondo. Y si me enamoro, él rió por primera vez. Eso no va a pasar. Ella se levantó, caminó hasta la puerta. Antes de salir, se giró. Entonces, ¿tenemos un contrato? Alejandro cruzó los brazos y la miró como si hubiera sabido la respuesta desde el primer minuto. Tenemos un contrato. Sabela Ríos no era actriz, tampoco modelo, mucho menos parte del universo de lujo al que de repente estaba siendo empujada. Y sin embargo, ahí estaba, sentada en una silla de cuero blanco dentro de un vestidor más grande que todo su apartamento, mientras 2 asistentes seleccionaban vestidos de diseñador, tacones italianos y joyas que brillaban más que su cuenta bancaria entera. Nada demasiado exagerado, repitió por tercera vez. Solo necesito parecer novia, no estrella de alfombra roja. Alejandro prefiere tonos neutros, comentó una de las mujeres. Y escotes discretos. Isabela rodó los ojos. Claro, el señor Perfección también tiene preferencias de paleta de color. La puerta se abrió. También tengo oídos, dijo Alejandro, entrando con esa calma elegante que solo los absurdamente ricos sabían usar. Ella cruzó los brazos. ¿Tú controlas hasta lo que se pone tu novia de mentira? Si vamos a fingir que sea perfecto, la observó de arriba a abajo. Isabela llevaba un vestido beige ajustado, tacón medio y el cabello recogido en un moño desordenado que dejaba su rostro aún más expuesto. Un detalle que ella no notó. Alejandro tragó saliva por un breve instante. «Estás adecuada», fue todo lo que dijo. «Vaya, gracias por el entusiasmo desbordante», respondió ella, sarcástica. Él levantó una ceja. Esa lengua afilada de ella lo entretenía más de lo que estaba dispuesto a admitir. 4 días después, cena con inversionistas. La primera gran aparición pública de la pareja, Alejandro e Isabela. La mansión donde se realizaba el evento parecía salida de una película. Isabela caminaba junto a él con una sonrisa en el rostro y unos tacones que, aunque elegantes, le hacían desear estar en chanclas. «Recuerda, eres arquitecta, amante del arte, la historia y los perros. Grandes», susurró él en su oído. Ella asintió y respondió con un susurro burlón. «Y tú eres dulce, accesible y emocionalmente estable, ¿no?» Él soltó una risa corta sin desviar la mirada del público. «El sarcasmo no combina con tu vestido». Ella sonrió para un matrimonio anciano que pasaba. «Pero combina conmigo. Acostúmbrate». Durante la cena, Alejandro no quitó la mano de la espalda de ella, y aunque el gesto era leve, el efecto era todo menos discreto. Isabela sentía su perfume, amaderado, con especias, y odiaba lo mucho que la distraía. En un momento, Alejandro se inclinó hacia ella para susurrarle. «Lo estás haciendo bien.
casi convincente. Ella giró el rostro hasta que sus ojos se encontraron con los de él, más cerca de lo que esperaba. Lo mismo digo de ti, casi humano. Por un segundo, la mirada de él vaciló. Una chispa, casi imperceptible, pero real. En el coche, de regreso al apartamento que ahora compartían por contrato, «Actuaste bien esta noche», dijo él mirando por la ventana. «Claro, el truco es imaginar que eres otra persona. ¿Y quién sería yo? Alguien amable, con empatía, que sonríe. Un personaje ficticio, entonces». Ella rió. «Al menos eres honesto». Silencio. Él la miró. Observó su brillo en los ojos, cómo se defendía con palabras agudas, como si jamás pudiera bajar la guardia. Tan distinta a cualquier mujer que él conocía, sin filtros, sin máscara, ella notó su mirada. «¿Qué pasa? Eres interesante». «Cuidado, podrías terminar gustándome», dijo ella como broma, aunque su corazón se aceleró al decirlo. Alejandro desvió la mirada. «Eso no está en el contrato». «Ya, mejor así», respondió, aunque dolió más de lo que imaginaba. Esa noche, ella no durmió. Daba vueltas en la cama, pensando en el roce de su mano, en las miradas, en las sonrisas que no llegaron, pensando que no debía, pero estaba empezando a sentir. Y él tampoco durmió, encerrado en su oficina, con un vaso de whisky en la mano y la risa de ella repitiéndose en su cabeza. Alejandro Cruz no se enamoraba, nunca. Pero algo en esa mujer de lengua afilada y alma inquieta lo hacía querer romper todas las reglas que él mismo había escrito. Y eso era solo el comienzo. Se suponía que era solo un viaje de negocios. A invitación de un grupo de inversionistas franceses, Alejandro e Isabela viajaron a Burdeos. 3 días, hotel 5 estrellas y cenas llenas de sonrisas falsas. Pero el contrato que antes se sentía firme empezó a resquebrajarse. «Recuerda, eres arquitecta, estudiaste en Barcelona y odias la playa por un trauma con la arena», le dijo Alejandro, ajustando su corbata antes del evento. «¿También me vas a decir qué pensar?», respondió ella con una sonrisa irónica. «Tranquilo, sé cómo encantar a los ricos aburridos». Él no respondió, pero su mandíbula se tensó. Esa noche, Isabela usó un vestido rojo vino que se ajustaba perfectamente a sus curvas. Tacones delgados, cabello suelto, maquillaje sutil. Alejandro la vio bajar por las escaleras del hotel y por un segundo olvidó cómo respirar. No dijo nada. Él nunca decía nada, pero tragó saliva. En medio del evento, entre copas y conversaciones, apareció Émile Laurent, arquitecto francés, elegante, seguro, con una sonrisa afilada y ojos claros que ignoraron por completo a Alejandro y fueron directo a Isabela. «Vous êtes ravissante, mademoiselle», dijo, tomando su mano con demasiada confianza. «Merci», respondió ella, sonriendo, algo sorprendida. Alejandro los miraba desde lejos, una copa de vino en la mano, una bomba en el pecho. Émile continuó. «¿Trabajas en restauración de edificios antiguos? Tienes mirada de experta. Me interesa más la teoría, pero me gusta observar cómo el tiempo marca las estructuras. Fascinante. ¿Te gustaría un paseo por el casco histórico mañana? Puedo mostrarte las cicatrices de la ciudad». Ella sonrió, y Alejandro apareció, como un rayo. «Ella tiene compromisos por la mañana», dijo con voz baja, pero firme. «Agradecemos la invitación». Isabela lo miró, sorprendida. «¿Desde en cuándo tengo compromisos?» Desde ahora Émile se retiró con una sonrisa educada. Alejandro la miró. «¿Qué fue eso? ¿Qué parte? Lo que acabas de hacer. Eso no entra en el contrato. Hablar con alguien no está permitido. Coquetear no lo está. ¿Estás celoso? Estoy siendo profesional». No parecía profesional. Parecías posesivo.
no confundas las cosas. Demasiado tarde, ella se giró y se fue. Esa noche en el hotel compartieron habitación, pero no palabras. Alejandro trabajaba en su laptop, sentado en el sofá. Isabela se cambió en silencio, con la espalda hacia él. «Buenas noches», murmuró acostándose. «Buenas noches», respondió él sin mirarla. La distancia entre ellos era de 2 almohadas, pero lo que realmente los separaba era el orgullo. Isabela cerró los ojos, pero pensaba en la forma en que él la miró cuando el arquitecto se acercó, en la tensión en su voz. Ella sabía. Estaba empezando a importar, y eso no estaba en el guión. La mañana era fresca en Burdeos. Isabela bajaba las escaleras del hotel con paso ligero y aún algo adormilada. Llevaba puesto solo un batín claro, el cabello húmedo recogido en un moño alto y los pies descalzos. En el último escalón resbaló. ¡Ah!, gritó perdiendo el equilibrio, pero no llegó al suelo. Unos brazos firmes la sujetaron justo a tiempo. «Alejandro». «Cuidado», dijo él con voz grave. Ella se encontró sobre su pecho, su mano en el brazo de él, sus rostros a centímetros. Se miraron, y por unos segundos el mundo desapareció. «Me atrapaste», susurró ella medio riendo, medio nerviosa. «Reflejo», respondió él. Solo eso. Él no respondió. Seguía mirándola como si hubiera olvidado cómo soltarla, y ella no quería que la soltara. Finalmente, él la ayudó a ponerse de pie. «Gracias, señor Reflejo». Él sonrió apenas, girando el rostro. Pero por dentro, algo ya no estaba igual. La reunión del día fue formal, como siempre. Alejandro era perfecto en su traje oscuro. Ella, radiante, pero algo flotaba entre ellos, algo no dicho. Un roce de más, una mirada detenida. Un silencio que decía mucho. Al volver al hotel, Isabela se quitó los zapatos y dejó el móvil sobre la mesita de noche. «Me voy a duchar. Necesito quitarme esta falsa elegancia», bromeó entrando al baño. Alejandro se quedó solo. El celular vibró. Él no quería mirar, pero miró. «Émile Laurent, pensé en ti todo el día. Aún quiero mostrarte Burdeos a mi manera. Dime cuándo». El corazón de Alejandro se contrajo, la mandíbula se tensó, sus dedos se cerraron lentamente. El arquitecto volvió a dejar el teléfono donde estaba, pero el veneno ya estaba dentro. Isabela salió de la ducha minutos después, envuelta en una toalla, el cabello goteando. «Lista, renacida. ¿Tú? ¿Sigues hablando con el francés?» Ella se detuvo. «¿Qué?» Vi el mensaje. «¿Leíste mi celular? Lo dejaste abierto. ¿Y qué sentiste?» «Nada». «¿Qué?» «Vena, porque yo sentí muchas cosas esta mañana cuando me atrapaste». Silencio, él la miraba. Ella también, y el orgullo era más fuerte que la verdad. «Esto no está en el contrato», dijo ella, bajando la mirada. «El contrato nunca dijo cómo manejar lo que sentimos», murmuró él. «Pero sí dijo que no debíamos sentir». «Lo estamos rompiendo». Ella lo miró con los ojos brillosos. «Entonces dime, ¿vas a rasgarlo por mí?» Él no respondió. Solo se fue, dejando atrás el perfume húmedo del baño, una mujer confundida y un contrato que ya no significaba nada. La cena fue servida puntualmente a las 20:00, en un comedor amplio con luz tenue y cubiertos tan brillantes que parecían no haber sido usados jamás. Isabela y Alejandro estaban sentados uno frente al otro. El silencio entre ellos era denso, como una niebla que lo cubría todo. Solo se oía el sonido de los cubiertos, las respiraciones contenidas y el leve crujido del pan al partirse. Pero mientras Alejandro mantenía su postura impecable, Isabela no podía dejar de observarlo. No sus ojos, sino los gestos pequeños, cómo acomodaba el borde del mantel, cómo bebía el vino sin apuro,
cómo su mandíbula se tensaba cuando no decía lo que realmente quería decir. Frío, pero no indiferente, y eso la confundía más. Trató de comer, pero la comida sabía a papel. Lo único que le sabía era él. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. La reunión de mañana es en París. Salimos a las 6. Claro, como usted diga, señor Cruz, respondió ella con sarcasmo afilado. Él levantó la vista. La miró un segundo más de lo necesario. ¿Por qué me miras así? Estoy intentando entender cómo alguien puede ser tan contenido. ¿Y por qué quieres entenderme? Ella se quedó callada. No lo sabía con palabras, porque lo que quería no era entender su lógica, era entender lo que había detrás de sus silencios, pero no dijo nada. Se levantó de la mesa, recogió su plato y lo llevó a la cocina. Esa noche, en el hotel, ella lo observó desde el sofá. Él estaba con una camisa medio desabrochada, blazer colgado, lentes de lectura en el rostro. Parecía otro hombre, más humano, casi demasiado guapo para estar tan cerca y tan lejos. Suspiró, quiso no mirarlo, pero lo hizo. ¿Y si no es solo un contrato? Se acostó, dándole la espalda. El silencio del cuarto se volvió pesado, y su corazón una tormenta, porque por primera vez no estaba actuando. Se estaba enamorando de él, y eso sí que no estaba en el guión. París amaneció gris y silenciosa, y Alejandro más aún. Desde el vuelo no había dicho más que lo necesario. Isabela tampoco lo forzó. La tensión era tanta que parecía flotar entre ellos. Durante la reunión él hablaba con seguridad, pero la miraba de reojo, y ella no podía dejar de pensar en cómo todo se había salido de control. Un contrato, una cama compartida, y ahora un corazón temblando. Después del evento, de vuelta en el hotel, discutieron. ¿Por qué estás tan distante?, preguntó ella, cansada. Estoy enfocado, y tú deberías estarlo también. Estoy actuando mejor que tú. Tal vez te estás creyendo demasiado el papel. Ella lo miró, herida. Qué suerte que ya casi termina esto. Un mes más, y todo esto se acaba, ¿no? Así es, respondió él, cortante. Fue la última gota. Esa noche, Isabela salió sola. Se vistió con un vestido negro ajustado, tacones, labios rojos, y se fue. Encontró un bar elegante, se sentó en la barra, pidió vino y rió. Con extraños, con un italiano que coqueteaba sin disimulo, hasta que, disfrutando, dijo una voz detrás de ella. Se giró. Alejandro, impecable, tenso, ardido por dentro. Muchísimo, respondió alzando la copa. Vamos, ahora. ¿Perdón? No estás en condiciones de estar aquí. Vamos. No me mandas, Alejandro. Soy tu pareja. No lo eres. Eres mi contrato. Él la tomó del brazo. Basta, Isa. Y entonces ella actuó, con rabia, con deseo, con todo lo que no había dicho. Lo tomó del cuello, lo atrajo y lo besó, allí, en medio del bar, con París entero alrededor. El beso fue salvaje, profundo. Desesperado, él se congeló por un segundo, y luego la sujetó con fuerza y respondió, como si su vida dependiera de ese contacto. Cuando se separaron, ella jadeó. Lo miró a los ojos. Esto no estaba en el contrato. Él intentó decir algo, pero ella lo interrumpió. Qué bueno, porque yo estoy harta de fingir. Se giró y se fue, dejando a Alejandro solo con el sabor de ella en los labios y el corazón en ruinas. La noche era silenciosa, pero dentro del hotel el caos entre ellos rugía. Isabela despertó con el sol apenas filtrándose por las cortinas, el cuerpo tibio, el corazón revuelto, la mente borrosa. Recordaba el vino, el bar, el beso. Lo había besado. Ella y él había respondido. Se sentó lentamente en la cama,
tocando sus labios sin darse cuenta. Alejandro no estaba. En la mesa un papel. Reunión con inversores. Regreso a las 17:00. A. Corto, frío, fingido, como si lo de anoche no hubiera sido nada, pero su cuerpo aún ardía, y su alma no podía ignorarlo. Horas más tarde, Alejandro regresó. Entró con paso firme, quitándose el saco, ajustando el reloj. La vio sentada en el sofá con una copa de vino en la mano, envuelta en una bata ligera, silenciosa, bella, peligrosa. «Volviste», dijo ella sin mirarlo. «La reunión fue larga», respondió él. «¿Y tú? ¿También vas a fingir que no pasó nada?» Él la miró. «Fue solo un impulso». Ella se rió, sin humor. «¿Eso fue lo que sentiste? ¿Un impulso?» «Isa, estoy cansada de actuar. Tú también lo estás. Lo veo». Silencio. Ella se acercó, paso a paso, hasta estar frente a él. «Solo por esta noche. Deja de esconderte». Alejandro la miró, los ojos encendidos, el pecho subiendo y bajando. «No sé cómo hacer esto». «Entonces aprendamos juntos». Se besaron. Lento al principio, luego sin control. Las manos se buscaron. La ropa cayó. Los cuerpos se entrelazaron. No había contrato, no había orgullo, solo ellos. Y lo que no se atrevieron a decir con palabras, lo gritaron con piel. Esa noche, Alejandro Cruz dejó de ser el CEO perfecto. Y fue solo un hombre enamorado. E Isabela por fin dejó de tener miedo a sentir. Después, envueltos en sábanas y silencio, él susurró: «Esto no fue parte del plan». Ella, con los ojos cerrados, respondió: «Entonces que se joda el plan». El sol entraba tímidamente por las ventanas del hotel. Isabela despertó primero. Estaba desnuda, envuelta en sábanas blancas, con el cuerpo aún ardiendo por lo que había pasado horas antes. Sonrió apenas. Se giró lentamente. Pero él ya no estaba. La cama vacía, el espacio frío, el perfume de él aún en la almohada. Se levantó, se puso una bata, salió al salón. Nada, solo una nota. «Reunión a las 9. Vuelvo al mediodía». Ah, y con esas palabras, el corazón se le hundió otra vez. Alejandro había huido. Cuando él volvió, ella estaba sentada en el sofá, con la mirada fija en el suelo. «¿Dormiste bien?», dijo él, quitándose el abrigo. «Supongo». Silencio. «Hoy tenemos una cena con los inversores de Italia. Vístete formal». Ella levantó la mirada, lo estudió, frío, cerrado, como si la noche anterior no hubiera significado nada. «¿Y eso es todo lo que tienes para decirme?» «¿O fue un error? No debió pasar». Ella se quedó sin aire. «¿Un error? No hay lugar para confusiones. Esto es un contrato. Te acostaste conmigo, Alejandro». «Lo sé, y no volverá a pasar». Ella se levantó, el corazón latiendo con pindos y rabia. «Dime la verdad, ¿fue solo sexo para ti?» Él apretó los puños. «Fue un momento, nada más». Ella rió, llorando. «Qué bien finges. Deberías ganarte un premio». «Isabela, no me toques». Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y por dentro ya no quedaba nada. «¿Sabes qué? Estoy cansada de ser tu escena, tu excusa. Perfecta. Te acostaste conmigo y ahora haces como si no doliera. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que me está doliendo de verdad». Se giró, entró al baño y cerró la puerta. Alejandro se quedó de pie, solo, con la culpa pesándole en los hombros, pero no la siguió, porque no sabía cómo amar, y ella merecía mucho más que su silencio. El vuelo de regreso a Madrid fue un funeral silencioso. Isabela miraba por la ventana, Alejandro hacia el frente. Ninguno hablaba, pero ambos sabían que algo se había roto, y no eran solo las reglas del contrato. Al llegar al aeropuerto,
El chofer los esperaba. Ella asumió que irían juntos a la cobertura. «Vamos directo a casa, ¿no?» «No», respondió él sin mirarla. «Vas a quedarte en el apartamento anexo». Ella lo miró, incrédula. «¿Separados? Será más cómodo». «Para los dos». «Claro», dijo con una sonrisa amarga. «Ahora resulta que todo lo nuestro fue incómodo». Él no respondió. Dio la orden al conductor. «Calle del Prado, 17, último piso». El nuevo apartamento era moderno, silencioso, perfectamente limpio y absolutamente vacío. Isabela entró sola, dejó la maleta en el suelo y se desplomó en el sofá. Separados. Después de todo. Después del beso. Después de la noche. Después de lo que sintió. Después de lo que él fingió que no existió. Y lo peor era que todavía lo extrañaba. En la cobertura, Alejandro caminaba de un lado a otro con los puños cerrados. Intentó trabajar, no pudo. Se sirvió whisky, no lo bebió, se recostó, no durmió, no debería doler. No hay amor en un contrato. No debería pensar en ella, pero no podía sacarla de su cabeza. La forma en que reía, la forma en que lo besó, la forma en que temblaba entre sus brazos, la forma en que dijo que le dolía. Alejandro Cruz, el hombre que nunca se permitía perder el control, estaba hundido, en silencio, y no podía hacer nada. Esa noche ambos durmieron en camas distintas, pero pensaron lo mismo. ¿Y si yo hubiera dicho la verdad? 3 semanas. Ese era el tiempo que había pasado desde la última palabra verdadera entre ellos. Seguían viéndose. Seguían asistiendo juntos a reuniones, eventos, cenas de negocio. Pero todo era mecánico, muerto, frío, excepto ella. Isabela ya no era la misma. Estaba pálida, con ojeras, a veces se mareaba, comía poco, dormía mal, y algunas mañanas simplemente vomitaba en silencio. «¿Estás bien?», le preguntó Carmen, la maquilladora del equipo. «Solo estoy cansada», respondía ella. Siempre. Mentía. Sabía que algo no estaba bien. Su cuerpo lo gritaba, su pecho lo confirmaba, su alma lo temía. Alejandro también lo notaba, la forma en que ella se tocaba el vientre sin darse cuenta. La forma en que cerraba los ojos más tiempo del normal, la forma en que su voz se volvía cada vez más baja, más ausente, y por primera vez una idea cruzó su mente, una idea que lo paralizó. ¿Y si está embarazada? Viajaron a la costa de Amalfi, en Italia, para un retiro de negocios. El lugar era paradisíaco, pero la tensión entre ellos era un infierno. Esa noche, en la terraza del hotel, Alejandro la encontró sentada en una tumbona, abrazando sus rodillas. «El mar está hermoso», murmuró ella, «pero tú no lo estás disfrutando». «No todo. Lo que brilla enamora», respondió sin mirarlo. Él se sentó a su lado, muy cerca. «Dime qué pasa». Ella giró el rostro. «¿Importa?» «Sí». Silencio. «Falta solo un mes para que esto termine», susurró ella. 30 días y desapareceré de tu vida». Alejandro apretó los labios. «¿Eso es lo que quieres?» «Es lo que firmamos». Él quiso decir que no quería que se fuera, que la extrañaba cada segundo, que el contrato le importaba una mierda, pero no dijo nada, porque aún no sabía cómo amar y tenía miedo de aprender tarde. Y mientras tanto, dentro de Isabela algo crecía, algo que cambiaría todo, para siempre. El día amaneció espeso, húmedo, pesado. Isabela no durmió casi nada. Se despertó antes del amanecer, con el estómago revuelto, el corazón disparado y la garganta cerrada. Lo sabía, sin decirlo, sin confirmarlo. Lo sabía. Caminó hasta una farmacia pequeña en el pueblo, con gafas oscuras y capucha. Pagó en efectivo y subió al hotel con el test escondido en el bolsillo del abrigo, como si cargara una bomba. En el baño,
Con manos temblorosas, lo hizo. Se sentó en el suelo, esperando. 5 minutos, 5 malditos minutos, y entonces 2 líneas. No, susurró. No puede ser. Pero estaba embarazada, de Alejandro Cruz, el hombre del contrato, el hombre que la rompió, el hombre que ella, aunque no lo diga, ama. Guardó el test en su bolso, aún en shock. Salió del baño, trató de actuar normal. Alejandro había salido a una reunión, pero por error olvidó su teléfono. Regresó al hotel 1 hora después, abrió la puerta. Isabela, nada, entró. Fue al baño para lavarse las manos y lo vio el test. Sobre el lavamanos, positivo. Se quedó quieto, el corazón deteniéndose, el aire saliendo, la mente en blanco. No, murmuró. Isabela regresó minutos después, con una botella de agua en la mano. «¡Hey! ¡Ya volviste!». Alejandro estaba de pie en el centro del cuarto, el test en la mano. Ella se congeló. «Tú», dijo él con la voz baja, «tú ibas a decirme». Silencio. Isabela, iba a decírtelo, solo que tenía miedo. ¿Miedo de qué? De ti. De que salgas corriendo como siempre haces. Él apretó los puños. Esto no es solo sobre tú y yo. Es una vida. Lo sé, las lágrimas ya caían. ¿Crees que no pensé en eso? ¿Crees que no me aterra? Él dejó el test sobre la cama. La miró, fijo. ¿Me ibas a dejar fuera de esto? No sabía qué hacer, Alejandro. Yo tampoco. Ella retrocedió. Entonces, ¿qué haces ahora? Me voy. ¿Qué? Necesito pensar. No, no otra vez. Lo siento, y salió, dejándola sola. Con el test, con el silencio, con el hijo de ambos creciendo dentro de ella. 2 días, eso fue lo que tardó Alejandro en no decir nada. No un mensaje, no una llamada, no un lo siento. Isabela esperó. El primer día lloró. El segundo se fue. Empacó en silencio. Guardó la poca dignidad que le quedaba entre los vestidos y bajó las escaleras del hotel sin mirar atrás. Compró un billete de regreso a Madrid, sola, sin guardaespaldas, sin coche privado. Sin Alejandro, en el avión no durmió. Sostuvo el bolso con fuerza sobre su regazo, como si pudiera proteger lo único que aún le importaba, el bebé, su bebé. Al llegar a Madrid, tomó un taxi hasta el departamento anexo. El mismo que Alejandro le asignó cuando decidió separarse. Entró, encendió la luz, dejó la maleta caer y lloró. No como antes, no como víctima. Lloró por todo lo que no fue, por todo lo que nunca dijeron, por todo lo que dolía callar. Fue hasta su cuarto. Abrió un cajón, tomó una hoja y escribió: «Cuando sepas cómo enfrentar la verdad, búscame. Pero si vas a seguir huyendo, no vengas, porque ya no estoy». Dejó el papel sobre la mesa, se acostó y abrazó su vientre. No estaba lista, tenía miedo, pero al menos ya no mentía. Estaba sola, y aunque dolía, era más digna que rogar amor a quien solo sabía huir. Alejandro Cruz regresó al tercer día. Tenía los ojos hundidos, el rostro sin afeitar, la mente más desordenada que nunca. No había dormido, no había comido, solo pensaba en ella, en lo que había hecho, en lo que no había hecho. Subió las escaleras del edificio como si cargara su propia condena. Abrió la puerta del apartamento sin saber si deseaba verla o temía hacerlo. «¿Isabela?», llamó. Silencio. Entró al dormitorio. Nada. La cama tendida, el closet vacío, el perfume ausente, solo una hoja sobre la mesa. Él se acercó, la tomó, leyó: «Cuando sepas cómo enfrentar la verdad, búscame. Pero si vas a seguir huyendo, no vengas, porque ya no estoy». Sus manos temblaron, sus ojos se nublaron, y el aire se
Volvió más pesado que nunca. No, susurró. Se dejó caer en el sofá. Se cubrió el rostro y por primera vez en mucho tiempo lloró. Esa misma noche fue a la casa de su madre, una mujer con la que no hablaba hacía más de una década. Tocó la puerta, la vio abrir y no pudo decir nada. «Alejandro», dijo ella, llevándose la mano al pecho. Él bajó la mirada. «Necesito hablar contigo. Entra, hijo». Y por primera vez en años, Alejandro se sentó a escuchar. Sobre el amor, sobre el abandono, sobre los errores que se repiten cuando uno no aprende a amar, y entendió que si no cambiaba, perdería todo, que si no enfrentaba lo que sentía, Isabela sería el único y sí que lo perseguiría para siempre. Alejandro llegó al edificio como si llevara una bomba en el pecho. Tocó la puerta con los nudillos firmes, el alma en ruinas. Isabela abrió. Tenía el rostro pálido, los ojos secos, los labios partidos. No había maquillaje, solo verdad y rabia. «¿Qué haces aquí? Vengo a hablar contigo». «Tarde, ¿no?». Él tragó saliva. Sacó un sobre de su chaqueta. «Aquí está el contrato. Lo que queda de él». Ella lo tomó, lo miró y sin dudar lo rompió frente a sus ojos, hoja por hoja, pedazo por pedazo. Lo dejó caer al suelo. «¿Creíste que esto era lo que me retenía a tu lado, Isa? Lo que me dolió no fue el papel, fue que te fuiste, que me dejaste sola, que huiste, como siempre». Alejandro dio un paso hacia ella. «Me equivoqué, lo sé, pero estoy aquí». «¿Y qué esperas? ¿Un perdón mágico que abrace tus miedos?». Él intentó alcanzarla. «No te atrevas», dijo ella firme, y entonces bajó la voz. «Ya lo solucioné». «¿Qué?». Ella lo miró, fija. «Ya no tienes que preocuparte por mí, ni por el bebé». Él se quedó inmóvil. «¿Qué estás diciendo?». «Lo perdí». Silencio. «¿Abortaste?». «Sí». Mentía, pero lo hizo con frialdad, con precisión quirúrgica, como una mujer que se defiende antes de ser destruida otra vez. Alejandro retrocedió, como si lo hubieran golpeado en el pecho. «Isa, no tenemos nada. Ya no somos nada, ni contrato, ni amor, ni hijo. Yo no quería esto. Pero esto es lo que lograste». Él se quedó quieto, respirando como si se estuviera ahogando. Ella, con los ojos brillando, sostuvo la puerta abierta. «Vete». «No puedo. Te dije que te fueras», y él se fue sin saber que lo que más dolía era mentira. Isabela cerró la puerta, se dejó caer y acarició su vientre. «Perdóname, mi amor, pero si él no sabe luchar, no merece tenernos». El teléfono sonó temprano. Alejandro, sentado en un banco del jardín de la mansión Cruz, tenía los ojos perdidos, el cuerpo agotado. Llevaba la carta de su madre aún cerrada en el bolsillo. Atendió sin mirar el número. «¿Hola?». La voz al otro lado era suave, fría, dura. Alejandro, Isabela. Su corazón dio un salto. «Isa, por favor, escúchame. No quiero pelear. Solo quiero... No llames más. Solo quería avisarte». «Avisarme, qué silencio. Y luego, ya no hay bebé». Alejandro se congeló. «¿Qué? Ya no hay bebé. Aborté. Era lo mejor, lo más seguro, lo más práctico». No, tú. ¿Estás mintiendo? ¿Importa? Sí, maldita sea, sí importa. Pues no lo hagas. No te preocupes, ahora ya no hay nada que nos una. Isa, por favor, no digas eso. Yo... Adiós, Alejandro. Clic, punto, fin de la llamada. Fin de todo. Alejandro bajó el teléfono. Lentamente. El silencio se volvió total. Su rostro perdió el color. Y entonces, por primera vez en años, lloró como un niño. No por el contrato, no por el orgullo, sino por ella, por su hija, por lo que ya no tendría. Esa misma tarde tocó una puerta que no había cruzado en más de una década, la de la casa de su madre. «Alejandro»,
dijo la mujer con los ojos abiertos como platos. «Necesito hablar contigo», murmuró él. «Necesito entender cómo se ama a alguien, sin arruinarlo». Ella no dijo nada, solo lo abrazó, y por primera vez en su vida, él se dejó abrazar. Mientras, tanto en Madrid, Isabela colgaba el teléfono con las manos temblando. Lloraba, sí, pero no por el bebé, porque él aún estaba ahí. La tía vivía, y ella, en silencio, le prometía que esta vez serían fuertes solos. Pasaron 2 días desde aquella llamada, y Alejandro no podía respirar. Las palabras de Isabela lo atormentaban. Cada noche, cada minuto, no hay bebé, no tenemos nada. Pero algo en su pecho decía que no era verdad. Y cuando no soportó más, subió los escalones del edificio como un loco. Golpeó la puerta 1 vez, 2, 3. «¡Isabela!», gritó. Nada. Giró la manija. Estaba inseguro. Entró. Y entonces la vio en el suelo, inconsciente, pálida, con la mano en el vientre. «¡No! ¡No! ¡No!», corrió hasta ella cayendo de rodillas. «Isa, mírame. Isa, por favor. Despierta». Temblando sacó su teléfono y marcó emergencias. «Necesito una ambulancia. Una mujer embarazada se ha desmayado. ¡Rápido!». Lloraba, temblaba, y no sabía qué hacer más que abrazarla. «Perdóname, por favor, perdóname. No me dejes ahora. No así». En el hospital esperó. Horas, días, años. Así se sentía. Finalmente salió una doctora. «¿Alejandro Cruz?». «Soy yo. ¿Está bien?». «Ella está estable. Fue un episodio de baja presión y estrés acumulado». «¿Y el bebé?». Él tragó en seco. La doctora sonrió. «El bebé está perfectamente». Alejandro se quedó paralizado. «¿Qué?». «Está embarazada de 8 semanas, pero no hubo ningún aborto. El mundo se detuvo. Ella había mentido, lo había protegido de la verdad, y él la había abandonado. Cuando pudo entrar a verla, la encontró dormida, con el rostro tranquilo. Se sentó junto a su cama, tomó su mano y susurró: «No sé cómo hacerlo, pero voy a aprender. Por ti, por él, por nosotros». Horas después, ella despertó. Lo vio allí, los ojos rojos, la cabeza agachada. «¿Qué haces aquí?», susurró. «Salvando lo único que me importa». Ella lo miró, dolida, cansada, pero viva. «¿Cómo supiste?». «Estás viva». «Él también. Eso es todo lo que importa ahora». Isabela cerró los ojos, y por primera vez no se sintió sola. Los días en el hospital fueron lentos, silenciosos, pero diferentes. Alejandro no se movía de la habitación. Le llevaba el desayuno, le leía en voz baja, le acariciaba la mano cuando no podía dormir, y por primera vez no decía «perdón» con palabras, lo decía con acciones. «¿No tienes reuniones?», le preguntó ella una mañana. «Tengo algo más importante». «¿Y qué es?». Ella bajó la mirada, se mordió el labio. «No es tan fácil, Alejandro. Lo sé. Me rompiste. Estoy aquí para ayudarte a reconstruirte, si me dejas». Silencio. Días después, al recibir el alta, él fue a buscarla, pero no al departamento anexo. «¿Dónde? ¿Vamos?», preguntó ella al ver que el coche tomaba otra ruta. Él no respondió. Solo sonrió. El coche se detuvo frente a un edificio elegante. Ella lo miró confundida. «¿Qué es esto?». «Un lugar sin contratos, solo promesas». Abrió la puerta, sacó una cajita y una llave. Se arrodilló. Allí, en plena calle. «No, es una propuesta de matrimonio. Es algo más simple y más real». «¿Qué?». «Una propuesta de hogar». Abrió la cajita. Dentro había un anillo sencillo y una copia de llave con sus iniciales grabadas. «Quiero aprender contigo.
ser el hombre que te mereces y el padre que nuestro hijo necesita. ¿Y si tengo miedo? Entonces temamos juntos. Isabela temblaba, lloraba en silencio. ¿Y si te vas otra vez? Me quedo. Ahora sí. Para siempre. Ella tomó la llave y el anillo. Pero si huyes, me dejo atrapar. Ambos rieron, llorando, y por primera vez no hubo guión, no hubo reglas, no hubo tratos, solo dos personas, decidiendo elegirse. El hospital estaba en calma, hasta que no lo estuvo. ¡Alejandro!, gritó Isabela desde la sala de parto. «Estoy aquí», respondió él con la cara más pálida que el delantal del médico. «¡Te odio! Esto es culpa tuya. Lo sé, lo sé. Pero aguanta, respira». «Claro que respiro, idiota. Estoy pariendo, no nadando». La enfermera sonrió. «Tranquila, señor Cruz. Es normal. ¿Normal que quiera matarme?» «Exactamente». Pasaron 14 horas de gritos, sudor, lágrimas, miedo, esperanza, y entonces un llanto, fuerte, nuevo, perfecto. «Es una niña», dijo la doctora. Isabela rompió a llorar. Alejandro también, sin vergüenza, sin escudos. La miró, la besó en la frente. «Lo hiciste, Isa. Eres la mujer más valiente del mundo». Ella lo miró, agotada. «No me vuelvas a dejar sola nunca más, nunca más». Horas después, ya en 1900, la habitación, Alejandro sostenía a la pequeña. Era diminuta, perfecta, con las manos cerradas y el ceño fruncido como su padre. «¿Cómo la vamos a llamar?», preguntó él. Isabela sonrió. «Luna. ¿Por qué?». «Porque llegó en la noche en que finalmente nos encontramos». Él la miró y la amó más que nunca. «Bienvenida al mundo, Luna Cruz Ríos». No hubo contratos, ni firmas, ni reglas, solo una promesa, la más sincera de todas. Nos quedamos. Fin. O tal vez el verdadero comienzo. ¿Te enamoraste de esta historia tanto como nosotros? Entonces no te vayas sin dejar tu me gusta, comentar abajo qué parte te rompió el alma y por supuesto seguirnos para más historias así. ¿Quieres un epílogo? Un 3 años después con Luna corriendo por la casa y un anillo en la mano de Isabela. Dímelo en los comentarios y lo hacemos realidad. Epílogo. 3 años después, el sol caía sobre Madrid con la suavidad de una tarde de verano. En el jardín de una casa elegante, llena de plantas, juguetes tirados y risas sinceras, una niña de rizos oscuros corría descalza por el césped. «Luna, ven aquí, terremoto», gritó Isabela con una sonrisa en los labios y una flor detrás de la oreja. La niña se detuvo, se giró con picardía y luego volvió a correr, riéndose a carcajadas. Alejandro, en una camiseta blanca y jeans, salió de la cocina con un vaso de jugo en una mano y una mirada completamente rendida. «No tengo control sobre esa criatura», dijo, dejando el vaso sobre la mesa. «Eso te pasa por enseñarle a esconder el control remoto», respondió Isabela. Él se acercó, la abrazó por detrás y le dio un beso en el cuello. «¿Y si esta noche salimos los 3? Cenita, helado y película mala. Me gusta, pero yo escojo la película, solo si no es de drama». «Ya tuvimos suficiente hace 3 años», ambos rieron, porque ahora todo era distinto. Alejandro había cambiado, Isabela había sanado, y Luna era la prueba viviente de que incluso las historias más rotas podían tener un final brillante. «¿Te acuerdas de cuando me dijiste que no me ibas a amar?», preguntó ella de repente, girando el rostro para mirarlo. «Mentí. Me enamoré el día que me tiraste el café encima». «Mentiroso, realista», susurró él antes de besarla. Luna se acercó corriendo con una flor en la mano. «Mira, papi. Para mami». Isabela la abrazó y la levantó en brazos. «Gracias, mi amor.
¿Nos vamos ya a comer helado? Sí, dijo Alejandro, tomando la llave del coche, y así salieron los tres. Sin contrato, sin condiciones, solo amor y una luna que nunca dejaría de brillar.